Bueno, y seguimos hablando del séptimo arte, en concreto de un documental, de un trabajo aragonés que este fin de semana tiene una cita importantísima. Acompáñennos porque nos estamos refiriendo al documental Aragón Rodado. Y hoy nos acompaña en el plató, de Sin ir más lejos, la realizadora de este documental, Vicky Calavia. Vicky, buenas tardes. Buenas tardes, Vicky. Bueno, lo primero, enhorabuena. Gracias. Se presenta el sábado la Semana Internacional del Cine, que se está celebrando en Valladolid. Vaya notición. ¿Nervios o no? Bueno, un poquito, porque supone ir a la clausura de la Seminci, además que nos acompañan, por supuesto, Luis Alegre, ¿sí? Pero también va a estar con nosotros Antonio Resines, que estuvo aquí en el plató cuando rodábamos el documental, en esta silla, además, es verdad. ¿Os acordáis? Guillermo Montesinos, Jorge Sanz e Ivonne Blake. O sea, que nos acompañan 4 de los 22 entrevistados, que para mí también es muy importante que estén ahí. Vicky, pero para ti personalmente, ¿qué supone, no, presentar tu trabajo en esta cita tan importante del cine? Bueno, el año pasado estuvimos con el documental Porque escribo, de Gaizka Urresti mío, en la Seminci, en Tiempo de Historia. Pero ir a la clausura de la Seminci como un broche especial de oro, pues para mí es un placer. Y un reconocimiento también a ese trabajo, ¿verdad? Sí, desde Vamos luego. a recordar a todos los aragoneses de este documental Aragón Rodado, porque podemos presumir de tierra de cine, ¿no? Sí, bueno, Aragón Rodado lo que hace es un panorama a lo largo de 12 películas, de las más de 200 que se han rodado en 35 milímetros en Aragón. ¿Más de 200? Más de 200 en 35 milímetros. Aparte de documentales, videoclips cortos, hay más de 5.000, pero estamos hablando de cine en 35. Entonces había que elegir, claro, y elegimos 12. Empezamos por los comienzos del cine, la salida a Misa 12 del Pilar, que es la primera película que se conserva en España, no la primera rodada, sino la primera conservada, del 1899, y acabamos con De tu ventana a la mía, de Paula Ortiz. Hacemos como un arco también por el que pasamos por diferentes épocas y lugares de Aragón, pues Valentina, por ejemplo, rodada en Albarracín, Jamón Jamón en Los Monegros, o Miguel y William en Loarre, carreteras secundarias en Alfajarín y Zaragoza, una de zombies, etcétera. Muchísimas, ¿verdad? Muchísimas. Vicky, ¿qué te parece si compartimos con todos los aragoneses un trocito, un pedacito del documental? Muy bien, me parece. Ahí está. En Aragón nos encanta el cine y en Aragón ha nacido gente decisiva de la historia del cine. Que ahora ya no están. Aquí rodamos. Empezamos bien. Intenta decirlo. El ayuntamiento nos ayudó, la gente. 80 gore. Ella que estaba muy bien. Porque fue un rodaje muy duro. De Inquisición. El boceto de Goya. Me puse a llorar como un condenado. ¿Cómo se puede hacer eso con un ser humano, verdad? Habéis cambiado de opinión, Fray Juan. Me encantaría hacer películas que viese tantísima gente en el mundo, que conociesen el Pirineo aragonés o Zaragoza como conocemos Nueva York. Bueno, pues ahí estaba, ¿no? Bonito, parte de ese documental. Este es el tráiler que hemos hecho. Hemos visto el resultado final, Vicky, pero cuéntanos un poquito el punto de partida, ¿no? ¿Cómo nace este proyecto? Bueno, el proyecto nace en el 2003, nada más y nada menos, hace 11 años. Entonces, bueno, nace porque haciendo una recopilación de lo que se ha hecho en Aragón, me di cuenta que Aragón era una tierra muy rica en rodajes de cine y que eso no se había puesto en valor. Desde el hecho de que no hay una Film Commission todavía en Aragón, hay unas Film Office en Huesca, hay una Film Commission en Monegros, de reciente creación, pero una Film Commission que englobe todo no la hay, que atraiga esos rodajes, etcétera. Pero a pesar de eso, se ha hecho mucho aquí. Es una tierra que tiene paisajes muy diferentes, que tiene pues unas cualidades también geográficas, de situación, climatológicas, y luego unos técnicos y directores estupendos, ¿no? Que hacen muy buen cine. Entonces yo quería plasmarlo eso de alguna manera y al final, 11 años después, ha salido el documental. Y en este documental, además, como estamos viendo algunas de las imágenes, hay momentos en los que los protagonistas de las películas vuelven a esos lugares donde protagonizaron esas escenas, y yo supongo que ellos reviven también muchísimas emociones. Totalmente. Bueno,
Lo más emotivo fue Guillermo Montesinos en Sos del Rey Católico, porque estaba tan emocionado que en off es que lloraba de la emoción de volver allí, porque para él rodar La vaquilla con Berlanga fue muy importante, fue una película europea importantísima en su momento, ¿no? Sí, y recordaba pues la buena acogida del pueblo, por ejemplo, en Sos. Pero también en Albarracín Jorge Sanz se reencontró con gente que habían hecho de extras, que jugaban con él de pequeño, que tenían su edad ahora, y no había vuelto tampoco a Albarracín. Así que retratas un poquito también nuestro carácter. Exacto. La verdad es que todos los 22 entrevistados coincidían en que tanto los permisos que habían concedido diputaciones, comarcas y ayuntamientos habían sido muy fáciles. Se había facilitado muchísimo, y la gente era muy acogedora. O sea, que coincidían todos. Y eso será por algo, vamos a añadir. No lo decían por quedar bien. Vicky, que se presenta este fin de semana en Valladolid, pero va más allá también, ¿verdad? Sí, el fin de semana siguiente, el 1 de noviembre, va al Festival Español de Cine de Berlín, la siguiente cita que tenemos. O sea, que estamos empezando, ¿no? A despegar. Y también lo vamos a poder ver en esta casa, ¿no? En Aragón TV. Sí, a lo largo del 2015 se emitirá. Porque también colabora televisión. Muy bien. Vicky Calavia, realizadora de Aragón Rodado, de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y mucha suerte en ese broche de oro en Valladolid este fin de semana. Nos veréis en fotos. Hombre, os vamos a seguir. Muchas gracias. Muchas gracias.